Hola peceros, ¿cómo andan? Hoy les traigo un tutorial que tenía muchas ganas de hacerlo, el tutorial de cómo atacar correctamente, con 8 trucos y consejos que utilizan los jugadores profesionales a la hora de atacar, porque sé que hay muchos jugadores que solamente tienen una o dos alternativas para el ataque, y con este video van a tener un montón de nuevas opciones. Así que si querés mejorar tu ataque, quédate al video. El primer punto a tener en cuenta es conocer tu táctica, saber cómo se van a parar tus jugadores y cómo se van a mover. Porque no es lo mismo atacar con 3 extremos o atacar con 2 delanteros como Fischer o con mucha gente como Seidler. Uno tiene que saber dónde van a estar ubicados sus jugadores y el tipo de movimiento. Eso incluye el tema de instrucciones de ataque y de defensa, que hice un tutorial, te lo dejo por acá arriba. Pero sobre todo uno tiene que saber dónde se van a ubicar más o menos sus jugadores para poder crear juego y armar un buen ataque. Así que ahora pasemos al punto número 2. El segundo punto se trata de variantes en ataque. Es un punto fundamental donde muchas personas fallan. Y se trata de atacar con la mayor cantidad de gente posible de manera ordenada. ¿Por qué fallan muchos? Porque solamente atacan con 3 personas, el MO y los 2 centrodelanteros, tirándoles triangulazos todo el tiempo. Eso está mal, uno tiene que atacar también tocando hacia el costado, tocando hacia atrás, haciendo cambios de frente, porque con mientras más personas un ataque, más le va a costar al rival defenderte. Obviamente hay momentos que sí tenés que atacar con estos jugadores y hacer paredes rápidas, pero en el global sirve atacar con muchas personas. Y es un tema que vamos a desarrollar también en el punto 3, donde te voy a enseñar cómo generar huecos para armar esos pases. Pero antes te digo que si vos no te suscribís con este tutorial, no te suscribís más. No sabes lo que me costó, suscribite, es gratis, no seas rata, me vas a ayudar un montón y me vas a motivar el doble. Así que ahora sí, pasemos al punto número 3. El tercer punto es sobre esperar al jugador que pica o hacer correr automáticamente al jugador para que te dé línea de pase. ¿Por qué es tan importante esto? Porque no puede haber variante de ataque si uno ataca todo el tiempo hacia adelante y no espera al jugador para la descarga. ¿Cómo logramos esto? De dos maneras. La primera es haciendo los pases con L1X para que el jugador haga la pared y corra automáticamente al espacio. O la segunda es haciendo picar uno mismo al jugador con L1 y el stick para que te dé la línea de pase. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si no haces esto no vas a poder atacar con muchas personas y no vas a hacer mucho más daño. Esto suele ocurrir sobre todo con los jugadores que utilizan a Fischer, que no integran los MC al ataque, que solamente atacan con 3 delanteros, y es contraproducente porque, como te digo, no tenés variantes de ataque. Ahora pasemos al cuarto punto, que vamos a ver algo muy interesante. El cuarto punto sobre girar con el jugador o poner el cuerpo al rival, un punto importantísimo que muchos de ustedes me dicen, mi rival siempre me tira cuando me viene a marcar, o cómo se pone el cuerpo, o cómo se hace. Este movimiento es clave porque te sirve para sacarte un jugador rival de encima y meter el pase, o simplemente para girar y hacerte el tiempo para pasar la pelota filtrada. ¿Cómo se pone el cuerpo? Es muy fácil, simplemente tenés que, resumidamente, tenés que esperar el contacto del jugador y en ese momento tenés que girar con el análogo y apoyarte sobre el cuerpo de él. Hice un tutorial detallado acá arriba, te lo dejo porque verdaderamente es uno de los movimientos más importantes, porque una vez que se hace esta animación te beneficia a vos y sirve para meter el pase, sacarte el jugador encima, regatearlo o lo que sea. Pero por eso es un movimiento que usan los pro players, que uno tiene que tener en cuenta y tiene que aprender. Ahora sí, pasemos al quinto punto. Ya llegamos al quinto punto y me imagino que para este momento ya le diste tu buen like al video, cosa que te lo agradezco. Y el quinto punto es esperar el movimiento del defensor rival. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay mucha gente que es ansiosa, entonces al momento de recibir uno de la pelota, te anticipa su movimiento. Entonces es importantísimo tomarte un medio segundito, un milisegundo, como le quieras decir, para esperar el movimiento del rival, para ver lo que va a hacer, para vos poder salir para el otro lado justamente y así ganarle en la definición y en la elección de lado. Como te digo, esto se da mucho cuando le das tu pelota, le das la pelota al 9 en el área, la tenés que controlar y esperar el movimiento del rival, y por lo general en los rivales, sobre todo de nivel bajo, te van a dar un movimiento, te van a dar un anticipo para el lado que va a salir, salís para el otro lado y metes el gol. Es importantísimo, también suele pasar en mitad de cancha, pero se da muchísimo más en el área. Así que ahora pasemos al sexto punto, que se va a tratar sobre pases. Como les dije, el sexto consejo es sobre pases. Y en cuanto a pases, uno tiene que tener en cuenta que hay mucha variedad de pases, que no solamente el triángulo, no tiene que tirar triángulos todo el tiempo. Y la importancia de los pases también es la ubicación del jugador. Porque según dónde esté ubicado y en la posición que esté ubicado, es cuanto más efectivo va a ser en pases. También hice un tutorial específico sobre pases, te lo dejo por acá arriba. Pero en repaso general está el pase por abajo, el pase normal con la X,
Está el pase filtrado con el triángulo, aunque hay más variantes para hacerlo más efectivo, como un cuadrado triángulo, pero eso lo toqué en el otro tutorial. Y está el pase por arriba, que es el L1 triángulo. Uno tiene que saber bien las jugadas y los momentos donde son efectivos cada pase. No sirve de nada tirar todo el tiempo L1 triángulo como muchos jugadores hacen, porque de esta manera te estás volviendo predecible y estás explotando una jugada que quizás no tendrías que meter el pase ahí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un pase que lo denomino pase por la cortada, que es cuando estás por el costado, mandás un pase filtrado, en mi caso con cuadrado triángulo, y hace mucho daño porque es muy difícil que te bloqueen ese pase. Pero la importancia de los pases es saber que hay mucha variedad y analizar el momento y posición de cada uno. Ahora pasemos al séptimo consejo. Llegamos al séptimo consejo, pero te digo a vos que si querés mejorar como jugador, que si querés tener un coach personal, tengo activo Patreon que te voy a estar ayudando. Vamos a enfrentarnos y te voy a decir dónde te estás equivocando, dónde sos bueno, dónde no y cómo mejorar. Y además te vas a unir a una comunidad activa donde hacemos torneos mensuales. Así que si querés mejorar, no dudes más y unite. Ahora sí, el séptimo consejo es sobre regates, amagues, filigranas, como le quieras decir, y es fundamental en este PES. Hay muchas personas que piensan que en este PES no se puede regatear o no es muy efectivo, pero están equivocadas. Hay más o menos entre 5 o 6 regates que son muy efectivos, que están muy rotos, que lo usan los profesionales, como por ejemplo el doble toque o incluso puede ser el cuadrado X y perfilarse, que también hice tutoriales. Pero si querés que haga un top 6 o un top 5 o un top de lo que sea sobre los mejores tutoriales en PES, déjamelo en los comentarios, así que te voy a estar leyendo. Pero como les digo, los amagues son fundamentales. Son muy importantes, uno tiene que aprender a hacerlos porque la verdad no son nada difíciles en PES. Y la clave de los amagues es que te ayudan a destrabar esos partidos complicados que no podés, en base al juego, en base a los toques, no podés destrabarlo, pero si empezás a regatear, podés quebrar muchas cinturas y más en My Club, que los jugadores están muy chetados. Así que ahora pasemos al último consejo, al octavo, pero no el menos importante. Vamos ahí. El último consejo es sobre la definición, un aspecto importantísimo en el ataque. ¿Y qué opino yo sobre la definición? Que uno le tiene que pegar al arco cuando piensa que hay muchas probabilidades de que sea gol. De nada sirve pegarle al arco una vez que pasás mitad de cancha o que te aproximás un poco al arco rival, porque esto simplemente sirve para la estadística, pero no para la eficacia. ¿Cómo sabe uno cuando hay muchas probabilidades de que sea gol? Depende mucho de la posición y también depende del tipo de disparo que va a efectuar. No es lo mismo si vos tenés a Messi y tenés para la zurda y estás fuera del área y pegarle con R2 para darle tiro con efecto y aprovechar el cañonero, que pegarle con cuadrado seco y que no vaya con efecto. Uno tiene que saber la posición del jugador y cuál posición y cuál tipo de definición es la más efectiva para ese momento. También hice un tutorial, te lo dejo por acá arriba. Como te darás cuenta, hice muchos tutoriales, así que si no estás suscrito, suscríbete y te invito a mirarlos. Pero como te digo, la definición es importantísimo. ¿Qué más es importantísimo también? Cuando la recibís en el área, por lo general, en el pase atrás, en el famoso pase de la muerte, que la pares, controlar la pelota y después definir. No te apures a definir porque es un error gravísimo que hace que se reduzca la probabilidad de gol. Y así de esta manera, controlando la pelota y apuntando, vas a meter muchísimos más goles. Para mí, las definiciones más comunes son al primer palo, con tiro colocado y con vaselina, que hice los tutoriales al respecto. Pero como te digo, en definición, vos tomate el tiempo de analizar qué tipo de definición es la correcta para esta situación. Ya terminamos con los 8 consejos. Como les digo, es un tutorial que me costó un montón. Espero que les guste. Los 8 consejos rápidos son aprender tu táctica, saber cómo se mueven tus jugadores, variante en ataque, esperar al jugador que pica o simplemente hacerlo picar vos, girar con el jugador o poner el cuerpo, veo para abajo porque los tengo anotados, esperar el movimiento del defensor. El sexto son pases, saber cómo pasar y qué tipo de pases hay. El séptimo son regates y el octavo la definición. Sinceramente no tengo nada más por decirlo. Espero que les haya gustado, que dejen su like, que compartan todas las zaraza que saben siempre. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.